Saludos, bienvenidos a una clase más, mis estudiantes. Estamos en Matemáticas 1 de primero de bachillerato. Un saludo para todos. Estamos trabajando en la unidad 1, Fundamentos de Álgebra, la lección números reales. Ya tuvimos la clase 1 y vamos a trabajar en la clase 2 de números racionales y reales. Recordando que lo que estamos haciendo es un repaso prácticamente de su tercer ciclo de educación básica. Así que es importante llevar un aprendizaje significativo para lo que viene a continuación. Bien, en este caso vamos a trabajar con lo que es los números racionales. Recuerden, trabajamos la clase pasada con lo que eran los números naturales. Trabajamos también con los números enteros. Y de por ahí entramos también a lo que eran los números racionales. Bueno, para la clase de hoy, en primera instancia, se nos pide convertir fracciones a números decimales. Y nos representan ahí estos incisos, recordando un poquito que esta parte es el numerador y recordando que esta parte inferior es el denominador. Por lo tanto, en el proceso de conversión, lo único que hay que hacer o efectuar es una división, o sea, dividir el numerador por el denominador. De esa forma nosotros estaríamos lo que es convirtiendo número racional a número decimal. Entonces en este caso ya tengo resueltos aquí, solo para recordar un poco en el proceso de división, recordando un poco, 5 entre 4, estaríamos hablando de 1 por 4, 4, 5 menos 4 es igual a 1, agregaríamos punto y agregaríamos un 0, 10 entre 4 es igual a 2, 2 por 4, 8, 8, por aquí tendríamos 10 menos 8, estaríamos hablando de 2, agregamos otro 0, 20 entre 4, 5, y 5 por 4, 20, por acá me quedaría como resultado 0, o sea, es una división exacta. Ok, hablamos entonces en este caso, este es el proceso de división que estamos realizando. Entonces en este caso deberíamos de hablar de la clasificación de los números decimales. O sea, estamos hablando de números decimales, pues vamos a generar una clasificación. Y la clasificación, pues está lo que es un decimal finito, un decimal exacto. Ojo aquí, decimal finito, decimal exacto. Que estos dos los podemos asociar con este inciso A, por ejemplo. Un decimal infinito significa que tiene un fin en cifras decimales, al igual que un decimal exacto, que al efectuar una división, pues me genera un número exacto. Y por aquí viene lo que es un decimal infinito, que prácticamente lo dividimos acá. Un decimal infinito es un número decimal que tiene pues cifras decimales infinitas. Y por ahí podemos tener el decimal periódico, que a su vez el periódico está en puro y mixto. Entonces el decimal periódico también es un número en el cual se repite una cifra o cifras. Ustedes observan aquí, por ejemplo, en este decimal se está repitiendo el 3, aquí se está repitiendo el 6, aquí se va repitiendo el 27, aquí se va repitiendo el 5. ¿Ya? Entonces si nosotros observamos estos son decimales periódicos. Entonces en este caso a este número que lleva esa barra se le conoce como periodo. Y es el número que se va a repetir indefinidamente. Y por aquí viene el decimal periódico puro, que es el decimal periódico puro, es aquel donde el periodo inicia inmediatamente después del punto decimal, como en este caso en el inciso C y en el inciso D. Y el decimal periódico mixto significa que hay un anteperíodo, o sea, no inicia inmediatamente después del punto decimal. Por eso ustedes observan que aquí el 2 y luego sí se empieza a repetir 27 y 27 se va a repetir indefinidamente. Entonces este es un periódico mixto, igual que el F, porque hay un 1 antes del periodo. Entonces, aspectos a tener en cuenta. Por aquí podemos observar el inciso A y el inciso B son decimales exactos y a la vez son decimales finitos. El inciso C y D se llaman decimal periódico puro. ¿Por qué decimal periódico puro? Ya lo mencionábamos anteriormente. Porque el periodo inicia inmediatamente después del punto decimal. ¿Miren? Y en el inciso E y F, decimal periódico mixto, porque el periodo hay un anteperiodo, o sea, no inicia después del punto decimal, en este caso. Ahora bien,
Hay algo bien importante y es que todo número decimal se puede expresar como una fracción con denominador 10 o potencia de 10. ¿Qué significa esto? Voy a tomar el 1.25. Miren, el 1.25. El 1.25 yo lo puedo expresar como fracción. Si ustedes ven, como tiene dos cifras decimales, entonces elimino el punto decimal, me va a quedar expresado sobre 100. Porque tiene dos cifras decimales, o sea, una potencia de 10. 100. Si yo simplifico esta expresión, ¿qué significa? Ambos tienen quinta, por decir así. 25 sobre 20. Ambos tienen quinta también. 5. Ambos tienen quinta. 5 cuartos. Entonces, si ustedes observan, llegué a la misma fracción. O sea, que todo número decimal lo puedo expresar como fracción. O sea, que todo número decimal puedo decir que es un número racional, siempre y cuando no sea un decimal exacto o periódico. Si ya tengo un decimal infinito, entonces no, ¿verdad? Infinito, que no hay un periodo. En este caso, por ejemplo, acá me dicen números decimales que son exactos, periódicos, puros y mixtos, son números racionales, o sea que sí los puedo expresar como fracción. Hay un proceso en el cual puedo convertir un número decimal periódico a fracción, en este caso. Ok, avancemos entonces. Vamos a borrar por acá para continuar con el proceso. Recuerden que es importante en este proceso manejar a la perfección lo que son tablas de multiplicar y dividir. ¿Okay? Escriba dos fracciones diferentes para expresar los siguientes números. Ojo aquí. La primera clase dijimos que todo número entero, lo puedo expresar como una fracción. Todo número entero. Si ustedes observan aquí en estos 4 ejercicios se me pide dos fracciones diferentes. Pero aquí, si tomamos el negativo 8 y el 4, ¿qué obtendría? Miren aquí, negativo 8. Yo lo puedo expresar como negativo 8 sobre 1. Es una fracción. ¿Ya? Y como negativo 16, esto es igual a negativo 8, recuerden. Esto es igual a negativo 8. Y en el otro caso, negativo 16 sobre 2, ojo aquí, al efectuar la división también obtengo como negativo 8. Lo mismo con el 4, miren. Igual aquí pude haber expresado el 4 sobre el 1. Y es una fracción también. Es una fracción. 8 entre 2 es 4, 2 entre 3 es 4. Ahora bien, ¿qué sucede en el caso del raíz de 2 y el negativo raíz de 7? En ese caso no puedo expresar como una fracción. No puedo expresar como una fracción. ¿Por qué? ¿Por qué no se pueden expresar como una fracción? Porque no son números racionales. ¿Ya? No son números racionales. No puedo colocar un número entero ahí como denominador, no son números racionales. Entonces, por lo tanto, negativo raíz de 7 y raíz de 2 no son números racionales. Entonces, ¿qué son? ¿Qué son? Si nosotros vemos acá su forma decimal, ojo aquí, que son decimales infinitos no periódicos, lo que les dije anteriormente, no periódicos. Entonces, por lo tanto, a este tipo de decimal se le conoce como número irracional. Número irracional. O sea, no son números racionales, son números irracionales. Porque tienen cifras decimales infinitas. Infinitas y no se repiten nunca. Miren, por eso dicen no periódicos. Entonces, ¿qué es un número racional? Aquí involucramos otro conjunto. Habíamos visto naturales, habíamos visto enteros, habíamos visto racionales y llega a lo que son los irracionales. Entonces, cuando hablamos de un número irracional, estamos hablando de números que tienen cifras decimales infinitas no periódicas. Y en ningún momento lo podemos expresar como fracción. La representación de estos números lo vamos a hacer con una letra I mayúscula.
Esa es la forma como vamos a representar estos números, con una letra I, con una letra I mayúscula. Entonces quizás en algún momento ya habíamos tenido la noción, ¿ya? Pero sí, aquí estamos hablando, son todos los números decimales no periódicos, ¿ya? Cifras infinitas, pero no periódicas, se representan con la letra I en ese caso. Ok, ya viendo eso, prácticamente hemos visto ya los 4 conjuntos que componen los números reales. Y entonces aquí viene algo bien importante. Si vemos acá, como ya vimos lo que son los 4 conjuntos que componen los números reales, a partir de ahora, entonces nosotros podemos identificar. ¿Qué podemos identificar? Podemos identificar qué es un número natural, qué es un número entero, qué es un número irracional, qué es un número racional y por ende qué es un número real. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de todos estos conjuntos, ojo aquí, cuando hablamos de lo que son, quiero esto que les quede bien claro, cuando hablamos de los naturales, cuando hablamos de los enteros, cuando hablamos de los racionales, cuando hablamos de los irracionales, todos estos números que están aquí son números reales. ¿Ya? Son números reales. Debemos de tener bien clarito eso para poder analizar lo que estamos a punto de ver en este cuadro. Todos estos son números reales. Entonces, ¿qué significa? Que por ejemplo aquí en este cuadro, observen lo que se nos dice. Determine a qué conjunto pertenece cada uno de los siguientes números. Negativo 7 es natural. No es un número natural porque no me sirve para contar. ¿Es entero? Sí es entero. ¿Ya? ¿Es racional? Cuando me habla de racional significa que si lo puedo expresar como fracción. Claro que lo puedo expresar como fracción. Y recuerden, si es racional no va a ser nunca irracional. ¿Y es real? Claro que sí. Porque todos estos números en los que estamos viendo aquí son números reales. Visualizamos el raíz de 5. ¿Raíz de 5 es natural? No me sirve para contar. No puedo contar con raíces. ¿Ya? Por lo tanto no es natural. ¿Es entero? Tampoco es entero. Ojo, tampoco es entero. Podemos continuar. Dice, ¿es racional? Tampoco es racional porque no lo puedo expresar como fracción. ¿Es irracional? Sí es irracional. Y también es un número real. Visualicemos este caso. Miren este caso, 12 tercios. Recuerden que 12 tercios es lo mismo que yo diga que tengo 4. Porque es 12 entre 3. Entonces me baso en la respuesta que obtengo. 4. ¿4 es natural? Claro que sí es natural. ¿4 es entero? Claro que sí es entero. ¿4 es racional? También es racional. Y recalco, si es racional no puede ser irracional. Entonces, por lo tanto también es real. 1.6. Miren el 1.6, ya es un decimal exacto. Entonces, decimos, ¿es un número natural? No es un número natural porque no acostumbro a contar de esta forma, no me sirve para contar. Tampoco es un número entero, ya porque incluye una parte decimal. ¿Es racional? Aquí sí aplica los racionales. Recuerden que 1.6 yo lo puedo expresar con una fracción 16 sobre 10. Esa es la fracción. Y si lo simplifico, me queda como 8 quintos. ¿Ya? Por lo tanto, sí es racional. Y también es un número real. 5 es natural. 5 es entero. 5 también es racional y 5 también es real. Ahora viene un número periódico. En este caso el número periódico. ¿Es natural? No es natural. ¿Es entero? Tampoco es entero. ¿Es racional? Sí. Recuerden que en la presentación anterior dije que cualquier número racional se puede expresar como un número. Cualquier número periódico, se puede expresar como un número racional. Y también es real. El pi
El pi no es natural, no es entero, tampoco es racional porque tiene cifras infinitas. Recuerden, 3.1415, continúa. Entonces sí es racional y sí es real. 6/5 no es natural, no puedo efectuar la división, no es entero, sí es racional porque es fracción y sí es real. 8/2, recuerden que aquí tendría como resultado un 4 al efectuar la división, que prácticamente también es natural, también es entero, ¿ah? También es racional y también es real. 15/3, si yo efectúo la división, obtendría como resultado -5. No es natural porque es negativo, pero sí es entero. Sí es racional y sí es un número real. Miremos acá, raíz cúbica de 6. No es una raíz exacta, no es natural, no es entero. Ojo, no es natural, no es entero. Tampoco es racional. Entonces sí es un número irracional y sí es un número real. Y miren este último caso. Si ustedes observan, raíz quinta de 32. La raíz quinta de 32 es 2. Porque usted sabe que 2, como quien dice 2 a la 5, es igual a 32. Entonces la raíz quinta es 2. Entonces aquí primero recuerden que debemos de extraer el resultado final para poder determinar lo demás. Entonces 2 sí es natural, sí es entero, sí es racional y sí es real. Estamos claros en esa parte, ¿verdad? Entonces son aspectos a tener en cuenta al momento de desarrollar lo que es este proceso de identificar a qué conjunto pertenece. Recuerden, un número no precisamente lo voy a ubicar en un solo conjunto. Debo de visualizar si pertenece a cuál de los 4 conjuntos pertenece, porque sí, aquí lo que debemos de tener bien claro es que todos estos números son números reales, en este caso. Entonces, esto es importante analizar, como siempre les digo, esta es la clase 2 de los números reales, todavía nos queda una clase pendiente, así que espero pues puedan cubrir la asignación con lo que hemos explicado en este video. Un saludo para todos y nos vamos a escuchar en el próximo video, no sin antes decirle que debemos de poner el empeño siempre en todo lo que hacemos, sobre todo en esta parte de las matemáticas que siempre va a ser parte de su vida. Saludos, cuídense.